que la UNESCO, ese organismo, ese brazo cultural tremendo de Naciones Unidas, con su comisión regional, en el 96, o sea, un año después del centenario de Alfaro, acredita la designación del mejor libro ecuatoriano del año 1995 para el volumen Eloy Alfaro, 100 facetas históricas. Aunque la palabra varias veces más, es un jurado calificador de primera línea. Digo que esto debería ser entonces un documento como una especie de Biblia, un libro de cabecera, hasta que encontremos la obra escrita de Alfaro. Esto rescata parte de la obra de Alfaro, escrita. Y entonces pienso que esos materiales, como el que recién hace pocos días rescaté a las bravas quitándole a Pepe Arteaga, una maravilla, son obras prácticamente clandestinas que va de boca en boca como fotocopia y fotocopia. Pero debería haber nosotros mismos, autoconvocándonos, crear organismos para que ese tipo de trabajo se reedite, se imprima y se debata, para que nosotros realmente ahí tengamos un sustento teórico para nuestro accionar. Porque accionar solamente es muy hermoso y actuar teóricamente también, decía Lenin, es gris. La teoría puede ser muy maravillosa, pero realmente es gris. Y hay que combinarlo con eso. Y tenemos la suerte, los ecuatorianos hasta ahora, en un país invertebrado, un país en que dicen que están unidas dos regiones férreamente por el odio. Tiene la suerte de haber un vertebrador, un montonero que se trasladó hasta los grupos gobernantes. Que después que incendiaron Guayaquil cuando estaba haciendo la constituyente, perdonen que se llama la fe, qué casualidad que sea el distrito más grande de Guayaquil cuando estaba realizando la constituyente de Alfaro, tuvieron que trasladarse a Quito. Y a pesar de eso hubo resoluciones muy interesantes en Quito. Este Alfaro viene a ser un vertebrador de la identidad nacional. No solamente el ser que atisbó, que vio más allá que muchos, que logró, por ejemplo, que la muchacha no solamente esté, como dicen los españoles hasta ahora, con la pata quebrada en casa, sino que sea una pensadora, que sea una maestra, creando los normales y que tenga derecho a voto y, ¿por qué no?, a escoger el compañero o a separarse de él. Eso hasta ahora, recién antes de se cambió en Chile, y eso todavía esperemos en Italia. Esa separación de la Iglesia y del Estado me parece formidable, siendo un hombre como era profundamente espiritual, terriblemente religioso, como era Alfaro. Me parece increíble, increíble que haya podido romper ese cerco y haberle quitado parte del poder a la fuerza de la costumbre. Que, como digo yo, es la fuerza de la costumbre más poderosa que los terratenientes, que los petroleros, etcétera, etcétera. Porque yo sostengo que el factor más importante para nuestra producción, el recurso más lindo que podemos tener los ecuatorianos, es este recurso que está aquí. Es decir, el recurso humano ultimado. No el petróleo, no el cacao, no el café, no el arroz. Jaime Galarza, que va a comparecer dentro de poco aquí, dice en una de sus obras maestras, bellas, que lo ha llevado en este momento a ser el ganador del premio más alto de cultura del país, pero como no es Pelé, no es selección, nadie lo conoce. Dice una de sus obras maestras, el sentido del petróleo, y este pueblo tendrá que ser feliz, aunque para ello tenga que quemar los pozos del petróleo. A mí me parece absurdo, me parece tonto, pero para la gente que filtra, realmente es decidor ese pensamiento. Entonces, porque para mí lo esencial está en la mentalidad cultivada. No importa que seamos 20 personas, que hayamos sido 4 o 11, cosas por el estilo. El cerebro organizado no necesita masa que aplauda como foca. El cerebro organizado trabaja para el futuro y sostiene que la historia no es, y eso lo ha mostrado con creces Alfaro, ese pasado tonto que nos hace resentir orgullosos cuando vemos una mala iconografía de algunos llamados próceres, cuyos familiares cobran hasta ahora rentas del Estado por ser descendientes de próceres. Próceres que, como ya se vio en el 10 de agosto de 1909, han sido gente que no tenían nada que ver con las verdaderas transformaciones y, por el contrario, eran quintas columnas del poder colonial que hasta ahora, de alguna manera, en la mentalidad nos va a manejar. Alfaro es un ícono, pero yo prefiero decir 4 cosas más para provocar un pequeño debate, y yo sí me comprometo, porque me siento un poco picado, a otro encontronazo, en que hagamos un debate y que saquemos el rayo Cenit y que trascienda ese debate producto de los encontronazos que tengamos con este pueblo que no es castorial,
ese es uno de mis planteamientos, que es de los más bravos del mundo. Me decía Juan Adati, un estudio de Bahía, que ahora vivo en Guayaquil, es que hermano, nosotros los panamas somos trabajadores y somos diarios. Y si tú no tradiciones te matamos. Yo he dicho siempre en mis conferencias, y yo no manejo 3 discursos, que son los vasos de este grupo. Son gente de una sola palabra y en lo que yo he captado, vengo yo enfermo de vida aquí en Cojón. Y Alfaro no es casualidad. No es casualidad para mí. Este ser tenía un híbrido especialísimo. Era producto de un híbrido realmente singular. Por un lado, hijo de un no republicano español, amigo. Era un carlista español, o sea, un vasco, un tipo de Logroño, un tipo que no respetaba la monarquía por su corrupción, pero ese Fernando VII que aquí en Quito se le arrodillaba y lo besaba, y después hizo matar a los principales implicados en el agosto de 209. El vasco el logroñés, Alfaro, no aceptó la sumisión, se largó, estuvo en Estados Unidos, varios países, en Cuba, y luego vino a parar a Guayaquil, donde ustedes lo saben más que yo, partió a Montecristi, que era entonces capital de Madrid. Y da una formación singularísima a su hijo, como la dan, si ustedes observan ustedes mismos, a sus hijos. Ustedes figuras especiales, lo sé, no sé hablar, pero que no han formado normalmente a sus hijos en el A, E, I, O, U, la bandera del Perú, para que la lleven, y otras estupideces. Forma a ese muchachito, como en la práctica, profesor particular de la casa, llevándose a Pacuná, llevándose a Panamá, llevándose al Perú, haciéndolo mover, haciéndolo conocer a ese pelado, José Eloy Delgado, Alfredo Delgado, con cuántas papas se hace un loco. O sea, aprender a contar para que no le roben, aprender a hacer lo que llaman el billete, a traer profesores de Europa a que le den clases. No había, al parecer, en ese entonces, de ninguna manera una enseñanza formal secundaria, que era la preocupación que han tenido nuestros padres de familia por século seculorum, el título, la cacería del diploma. Aunque yo me muero de hambre, que mi hijita no sufra como yo, que tenga su título. Resultado, después de hijita, se va por el pandillero de esquina, se avergüenza el padre y sigue reproduciendo la imbecilidad, la torpeza, el desaliento, porque realmente nos dan a nosotros una llamada de educación, no una cultura. Cultura viene de cultivo. Y eso también yo vi cuando Antonio Pico hace pocos días, no me invitó, pero yo me colé, gracias a la ayuda de la Casa de la Cultura de Maraví, en Río Grande. Me doy cuenta que cultura viene de cultivo, de cultivo. No viene de un libro que no se pone en el sobaco y el sobaco ilustrado. Cultura viene del campo. Hay que cultivar la tierra, cultivarnos como seres humanos, revisarnos. Y vuelvo a este loco Alfaro, este muchachito que luego haría normales y escuelas, no de señoritos para que se sienten aquí, sino gente que realmente sepa artes, que sepa oficios. Él se convirtió en herramientas de combate el Manuel María Cañizares, el Mejía o el Centro Fuerte. Y aquí en Bahía hay un colegio que ahora se llama el Luis Alfaro, donde nuestros mejores pensadores se han formado en esa escuela laica, obligatoria y gratuita. Increíble, cuando ya nosotros estamos desmoralizados y preferimos que nuestros hijos vayan a un colegio de paga, donde enseñan mejor, enseñan a ser más respetuosos. Alfaro logra ese objetivo. Yo me voy un poco más atrás. Eso para mí no es parte de la historia, porque para mí la historia es lo que estamos haciendo y lo que se va a hacer. No es el pasado asqueroso que lo cuentan unos cuantos recaderos a través de los patrones o de sus sirvientes, que se yo. Para mí la historia es como un retrovisor, es decir, las vías, desde otro loco genial, Jorge Otey, San Paso, terrible. Decir, hermano, cuando voy en mi coche, yo uso el retrovisor para que el atrás no me reviente o para que yo no atravesara a él. Pero yo miro adelante. Y esa debe ser la historia. Una referencia simplemente para nosotros recomponer y construir el futuro. Entonces, ese muchachito, hijo de un combatiente, sentenciado, europeo, se instala de casualidad en Guayaquil, luego es comisionado o se autocomisiona y se independiza por ese se levanta a un porque no ser empleadito de la Casa de la Cultura o de la universidad o que sea, sino siempre un comerciante, un luchador que sabía cómo hacer el billete o cómo universidad. Y eso es la misma cosa. El papá, la mamá, el alarme
más italianismo, ocurre que eso, más profesores particulares, más los viajes, más ese concepto carlista, ese concepto antimonárquico, ese concepto ya masón de libertad, igualdad, fraternidad, y esos viajes especiales de la fábrica fueron oxigenando su pensamiento. No solamente vio la belleza singular de todas estas zonas, sino que además se fue oxigenando con los pensamientos terrenales de la gente popular, pero también con los pensamientos de los individuos del pueblo. Y esa simbiosis va dando una con mucho porque Alfaro va creando una relación internacionalista muy especial, muy singular, que estuvo torteándose con la historia, con jefes de Estado, con jefes de partidos, con exiliados políticos, con independentistas, con colonialistas, es decir, un hombre versátil, un hombre mundano, un hombre muy culto, que todo lo iba recibiendo para incorporarlo a su lucha revolucionaria por poder. Porque lo bello de este hombre, a diferencia de muchos de otros intelectuales, es que habiendo viajado tanto, incluso se estableció mucho más en Panamá que en Ecuador. Su papá y su mamá se cabrearon, qué sé yo, ya estaba establecido en Panamá. Y por ahí en el 71, él seguía allá, pero montaba vueltas por toda Centroamérica, volvía a Ecuador permanentemente. Ya a los 22 años llegó un conspirador terrible, casi lo matan, y empieza su trajinar político-militar y de escritor, porque fue un periodista tremendo, tuvo que poner también como periodista y hacía reseñas de cada una de sus actuaciones. Hombre que seguramente estaba consciente del rol que iba a jugar en la historia, o por lo menos como parte de su autorrespeto, iba reseñando por escrito las acciones que él iba realizando, y otros, decía yo antes, sostienen como